bruto. No, puto, es puto, bruto, no. Paraguay, no, es Uruguay, es Uruguay. Ya me hice bolas, ya me hice bolas. Y no es bullying, solamente soy observador, no soy crítico, soy observador, no es bullying. Que quede claro. Oiga, pues mucho gusto. Miércoles 15 es día de la quincena, puta, es el mejor día del mundo. Miércoles 15, vamos a platicar del Estado de México, vamos a platicar dónde está el gobernador, pero fíjese que nos falta el auditor superior de la Federación. Ya se nos va a aportar, pero por edad. El Banco de México le quedan 14 días. Ay, qué bueno que ya se va a cárcel. Hijo, nos dejó en 7%. Pero nos faltan 3, el FEPADE, el fiscal anticorrupción y el fiscal general de la Nación. Y después la candidatura del presidente, la candidatura del PRI, porque todo el mundo está preocupado. ¿Será Nuño? ¿Será Mid? Pero si es Mid, le van a tener que poner Pepe Toño. Porque imagínense, en otro lado van a decir, ahí va Meade. Pues no. Bueno, si te vas a reír, no vuelvo a platicar. No. Ya, se terminó el programa. Gracias, que esté muy bien. Pues se están riendo. Pero ¿a poco no va a pasar eso, verdad? Que está bien difícil. Buen Fin, no pague con tarjeta. Acuérdense que el SAT me agarró con las tarjetas por no haber pagado lo del Buen Fin. O sea, que el Buen Fin pague mejor en efectivo. Dicen que hay una cruzada en contra del dinero en efectivo porque eso es la corrupción. Y yo he visto a todos los políticos que pagan en efectivo, ninguno trae tarjetas de crédito. A ver, corruptos contra la corrupción. Está padre, ¿no? Está padre, ya me gustó. Vamos a presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Eduardo Rojo de Morena. Eduardo, mucho gusto, bienvenido. Buenas tardes, Dino. Buenas tardes a todos los invitados, a tu ¿Tú escuchas auditorio. bien? Sí, claro. Entonces, ¿por qué dices que es bruto o es puto? ¿Cómo es? Yo digo que hay que mantener las formas, ¿no? Creo que ningún espacio legislativo debe ser tratado ni usado de esa manera. Creo que los legisladores tienen el libre derecho cuando suben a la tribuna de expresarse libremente, como así lo establece la Constitución. Pero, pues sí, es esta situación de la falta de, ¿cómo le podemos decir? Tener tolerancia, hacia las críticas, pues hace que se hagan estas expresiones, ¿no? Al final de cuentas ellas dicen que fue bruto y que no fue luto, ¿no? Yo cuando oía a Rocío Nale, lo único que no entendí es cuando dijo, es que ahí estaban las botellas solas. Y dije, chingado, las botellas solas no le entendí. Bueno, estaban... Serían vacías, ¿no? Sí, claro, o sea, estaban ahí vacías, ¿no? O medio llenas, ¿no? No, porque estaban hasta la madre. Se expresa que exactamente se habían echado unos traguitos para aguantar la sesión, ¿no? Muy bien. Y bueno, con lo que refiere en este momento al Estado de México, ¿no? La Junta de Coordinación Política en el Estado de México acordó como llevar a proceder contra Erubiel Ávila, aunque ya por una situación de no pagar un predio del Libramiento Sur, ¿no? ¿Pero cuánto es? El predio se elevó la deuda a 350% de la deuda original. ¿Pero cuánto es? No tengo claro el Ahorita Mansur monto. te manda un cheque ya. El chiste es de que, aparte de que la Junta de Coordinación... Mansur ya está aquí en la Ciudad de México también. Ya todos están aquí con ustedes. Aparte de que la Junta de Coordinación Política determina eso, pues ya no es procedente porque ya ni siquiera está en funciones. Entonces, ¿para qué lo tocas? Bueno, no toques lo que no es procedente. Porque al final de cuentas es lo mismo de siempre. O sea, se lavan las manos, se van de los cargos, dejan desasiado todo el asunto con evidente en el corrupción. 2018 ya se arregla todo. Pues esperemos eso. Cuando gane Mid. Claro, cuando gane Andrés Manuel López Obrador. También nos acompaña Esther Tapia Vázquez del PRD. Esther, mucho gusto, bienvenida. Gracias, igualmente, buenos días. Y mira, aprovechar este espacio para invitar a la gente que este 26 de noviembre acuda a las 10 de la mañana a las torres de satélite a efecto de que participen en una asamblea por una acción colectiva que se va a ejercer con la finalidad de evitar que se haga un corredor urbano de alto impacto sobre la carretera Lechería Chamapa. Ajá. Ahí se está aprobando la construcción de más de 100 hectáreas, entre 7.500 viviendas, centros comerciales, hoteles, y es un lugar en donde pues ya no hay agua. La sexta sección de Lomas Verdes, que es el último que se aprobó de forma legal,
pues le autorizaron pozos de agua y resulta que su único pozo que tienen arroja 5 litros por segundo, es insuficiente. Y ahora con esto que pretenden hacer, pues vamos a tener un impacto no nada más en agua, sino en movilidad y en servicios públicos. A ver, repetimos, 26 de noviembre, ¿qué día es? Domingo 26 de Domingo noviembre. 26 de noviembre, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana en las torres de satélite. Muy bien, también nos Gracias. acompaña el día de hoy Alonso Tamespri. Alonso, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Quisiera comentar brevemente, van 2 meses, ya un poco más de eso, de administración de Alfredo del Mazo, y hay un punto fundamental que a mí me interesa mucho, que fue con lo que hice campaña a su favor, que no veo avances en ese sentido, que es la promesa que hizo Alfredo del Mazo para eliminar el fuero a nivel estatal. Quiero dejar aquí muy en claro que no hay que dejar pasar ese tema, no hay que dejar que se pierda, que se diluya esa propuesta. A mucha gente nos convenció que se comprometiera en ese sentido y no hay que dejarlo. Este es un recordatorio para el gobernador del Mazo, que seguimos muchos pendientes esperando a que se cumpla con la eliminación del fuero a nivel estatal, ¿no? Porque creo que es un paso fundamental para facilitar el combate a la corrupción en el Estado, claro, que también es algo muy presente, ¿no? Quisiera comentar una nota, Nino, que acaba de salir hace pues, creo que ayer. Los 9 partidos políticos nacionales tienen una deuda de 405 millones de pesos a nivel nacional, digamos, por deudas del año 2015, 2016 y 2017, lo que va de 2017. El partido con más multas es mi partido, el PRI, con 103 millones. Le sigue el PT con 98 millones. En tercer lugar, Morena con 96. El cuarto lugar, PRD con 77. El quinto, el PAN con 67 millones. Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, ambos con 29 millones de pesos en multas cada uno. El Verde con 19 y la Alianza con 15 millones. ¿Para qué saco esto a colación, Nino? A ver, falta que el Consejo General del INE defina cómo se van a pagar estas multas, porque tiene mecanismos. Puede hacerles un descuento a los partidos, etcétera, digamos, en periodos, hasta que se complete con la multa, etcétera. Pero no hay que olvidar, Nino, que estas multas son pagadas en dinero público. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos venido, por lo menos yo, hablando en tu programa, que sigue un poco detenida el tema, digamos, que metió mi partido en la opinión pública, que es lo de la cuestión del financiamiento público, eliminarlo por completo, hacer un sistema mixto, etcétera, para los partidos políticos. Este es un claro ejemplo de cómo, Nino, digamos, los partidos reciben financiamiento público en su gran mayoría, reciben multas por no respetar la normatividad electoral. Esas multas, digamos, son pagadas con dinero público. Entonces, ¿qué pasa? Creo que esto es un les vale. Esto es un exactamente. Les vale. Porque no genera... Ponle lo que quieras, que sí, aquí tengo el dinero no para pagarlo. Yo ni pago. Entonces, creo que es otro argumento, simplemente con esto concluyo, para, digamos, pensar en el sistema mixto de financiamiento con una parte privada mayor y una pública, ¿para qué? Para que las multas sean pagadas con los recursos privados que recaudan los partidos y sí les duela, porque ahorita se pasan la normatividad electoral por el arco del triunfo porque no la pagan ellos. Claro. También nos acompaña el día de hoy Genaro Martínez Pérez, del Partido de Acción Nacional. Genaro, mucho gusto, bienvenido. Nino, muchas gracias, compañeros. Buenos días a todos. Pues agradecerte la invitación y retomando un poquito lo que dice Alonso. Fíjate que ya lo venimos platicando el tema de las multas, pero también tenemos que ir también hacia los candidatos. Yo veo que a veces los candidatos no terminan justificando correctamente lo que es los gastos de campaña y le dejan una bronca al partido. El partido al final es quien es responsable. Es que no hay rendición de cuentas. Claro, no hay rendición, pero se roban lo que pueden y lo que quieren. Pero por eso tenemos que ser cuidadosos. Tiene que diseñarse también la normatividad en donde sean corresponsables y finalmente rindan correctamente. Evidentemente, ¿esto qué implica, Nino? Implica que haya los cursos correctos para que aprendan a justificar, porque al final el tema de rendición de cuentas y el tema fiscal tiene su chiste, no es fácil. O sea, no puede llegar un candidato que desconozca un tema de rendición de cuentas y diga, pues yo voy a ser candidato, ya soy candidato y ahora sí voy a ejercer como yo quiera. Sí tiene que haber también ese trabajo de los partidos, es necesario. Pero el que va en tercer lugar o cuarto lugar y se me robo todo lo que está, ya no me muevo y que se peleen los que están en primero y segundo lugar. Eso siempre ha sucedido. Sí, pero en este sentido, ahí tienes que, por eso
tiene que legislarse para que sea corresponsable, porque de lo contrario, efectivamente, a lo mejor el que dice, pues yo voy a ser candidato porque ya me propuso mi partido, sea quien sea de los que a lo mejor no tiene posibilidades de ganar, y me voy a llevar todo. Yo creo que no, yo creo que sí tiene que haber esa función que nos permita tener a todos los candidatos, dar las propuestas correctas para tener un mejor desarrollo en campaña y a los partidos. Este tema también se está reflejando en el Estado de México. Ahorita nosotros traíamos una multa inicial de 1.200 millones de pesos. Evidentemente no fue la dirigencia del partido, ¿no? Gracias. Fue evidentemente pues nuestros candidatos que efectivamente pues tienen la problemática. Entonces imagínate, nosotros traemos una multa considerable. Yo quiero ver si nosotros no somos cuidadosos. Vienen creciendo literalmente los presupuestos para candidaturas, y yo creo que no podemos perder el objetivo de que los candidatos que vayan a campaña sean corresponsables. Ahora, tocarte un tema, pues hay un tema muy local también de Toluca. Fíjate que en los días pasados uno de nuestros compañeros diputados del Congreso, Gerardo Pliego, lanzó una propuesta para que se comience a aplicar el hoy no circula en el Estado de México, sobre todo en el Valle de Toluca. Toluca es la ciudad más contaminada del país. El Valle de Toluca como tal. Y bueno, no es cosa menor. Pero eso no se manejaba porque Rubiel no quería meterse en broncas, porque él quería ser candidato a la presidencia. Bueno, pero pues ya. Y le soltó la bronca única y exclusivamente a Mancera. Bueno, ahora el tema, pues yo lo estaba comentando ahí y analizando. Yo creo que es importante, fíjate que hay una cifra muy importante. La OMS da cifras de que el 12% de la mortandad hoy en día ya es por la contaminación atmosférica. Y esta propuesta que hace nuestro compañero y diputado de Acción Nacional se me hace muy interesante. Comenzar también con implementar vehículos híbridos, vehículos eléctricos, llevarlo al transporte y en su momento pues empezar a generar este tema de cambio, porque no es un tema menor. Yo creo que a veces nos dedicamos a hacer tanta política, pero descuidamos temas tan fundamentales como es el medio ambiente, el cambio climático. Claro, pero al final tenemos que comenzar por algo. Si no, de lo contrario, esta propuesta, la trae nuestro compañero. Pilar Teresa Díaz, PRD. Pilar, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino. Buenas tardes a todos. Y bueno, siguiendo con el tema de la fiscalización y de los gastos de campaña que hacen los partidos, sí es cierto que se han ido modificando todos estos aspectos de cómo justificar una campaña electoral, y muchas veces en los partidos se toma toda la atención para que esto se pueda corregir y se pueda hacer de la mejor manera. El PRD, por cierto, apenas hace una semana tuvo un taller donde ya a las personas que están interesadas en esta actividad puedan tener ya conocimientos de cómo se ejerce y cómo se justifican los gastos de campaña. Pero más allá de eso, yo creo que el principal problema que debemos de tomar en cuenta es lo que la gente quiere ver en una campaña electoral. Ya está cansada de ver medios impresos, volantes, lonas, todo ese tipo de cosas. Porque lo que quieren son propuestas, lo que quieren es tener elementos que les ayuden a distinguir entre una propuesta y otra. Y eso fundamentalmente, pues tiene que tomar tantos asuntos como ahorita el tema que están tocando de la contaminación, el problema de la sustentabilidad en el Estado de México tiene que ser uno de los temas que más debe de interesarnos, como ahorita lo comentaba Esther, el caso de Lomas Verdes, que tiene escasez de agua y que ahí se está generando ya un desarrollo de muchas viviendas. ¿Quién lo está haciendo? ¿El PRI o el gobierno? Pues mira, lo aprobó el Cabildo de Naucalpan, pero la anuencia se la dio el gobierno del Estado. El dictamen de incongruencia, porque no es de congruencia. No tienes micrófono, no tienes micrófono. Toma el micrófono. Perdón, el dictamen de incongruencia, porque no es el de congruencia, lo dio el secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México un día antes de que saliera su administración. ¿Cómo se llamaba el güey? El secretario, no recuerdo ahorita el nombre. ¿Qué? Alfredo Torres Martínez, ya es nuevo capitalino. Es del equipo que ya se vino con el doctor Erubiel acá al Distrito Federal como delegados políticos del PRI. Es nuestro asistente. Bueno, son de las acciones que los gobiernos hacen un día antes de irse y que nos dejan entrampados con problemas, porque ya no hay manera Ya cobró, ya se fue, y ahora al que le toca enfrentar este problema, por cierto, creo que es a Enrique Jacob, ¿no? Es correcto. Es al que ahora le toca
tener que atender ese problema, y yo creo que vamos a ir a tocar las puertas para ir a ver cómo se va a resolver esa situación, porque los desarrollos no pueden seguir creciendo así, no podemos seguir tomando solamente las cosas porque hay espacio o porque hay aparentemente terreno para construir. Muy bien, también nos acompaña Cuauhtémoc Mazón de Morena. Cuauhtémoc, mucho gusto. Gracias, Nino. Buenas tardes, amigos de la mesa. Pues sí, ya apareció Alfredo del Mazo, ¿En dónde está? Pues solicitando 2.800 millones de pesos para deuda. Entonces, la entrada triunfal en estos primeros 100 días de Alfredo del Mazo la hace a través de incrementar la deuda del Estado de México. El problema es ¿para qué? ¿Para qué la deuda? En la exposición de motivos plantean que es para la reconstrucción. Ojalá así sea. Ojalá sea para la reconstrucción y no para lo que se advierte, que es para cuestiones electoreras el año que entra. Y esto tiene que ver con el financiamiento del que se está hablando aquí. Sí, los partidos tienen una responsabilidad fundamental, la fiscalización es fundamental, hay una opacidad impresionante en el manejo de los recursos de los partidos. Sí. Voy a poner un ejemplo que yo me acuerdo muy claro. Cuando Erubiel ganó la elección, ¿qué es Luis Felipe? ¿Cómo se llamaba el de ustedes? ¿Luis Felipe Bravo? ¿O cómo? ¿Así se llamaba? Y Alejandro Encinas se clavaron toda la lana. ¿Sabes por qué? No, tenía 60 y tantos puntos. ¿Tú crees que iban a ellos a salir? No los volví a ver. Y entonces tú les hablabas para entrevistarlos, te decían, vamos a verte tal día, para tal fecha. Y entonces alguien me dijo, Nino, se están robando el dinero porque no tienen el menor chance de ganar. Claro. Entonces ahí está un ejemplo muy claro. Por eso tenemos que ser, esta corresponsabilidad tiene que ir en el sentido de ser serios a la hora de fiscalizar, que los mecanismos de fiscalización sean serios, de a de veras se sancione, que la sanción duela, dijeron aquí, sí, que la sanción duela, eso es fundamental. Pero eso va muy de la mano del financiamiento a través del presupuesto. En el Estado de México particularmente se ha hecho eso. Se le asignan recursos del gasto federalizado, que dicho sea de paso tuvo un incremento para este presupuesto del 2018, en donde se esconden este pago de campañas. A ver, yo contrato a IGA, yo contrato a OHL y ellos terminan a través de un intercambio de obra pública con pago de campañas, haciendo este gran negocio que representan las campañas políticas. Claro. Y en ninguno de los dos casos somos lo suficientemente serios para fiscalizar, ni en el manejo del dinero que hacen los partidos. Mira la bronca que hay ahorita en Coahuila, no se ponen de acuerdo en nada y están a punto de que ya tiene que arrancar el próximo gobernador y no lo ha decidido si gana Riquelme o gana Anaya. Están construyendo el acuerdo. O si se cancela o si se anula la elección, ¿no? Lo que menos no lo van a hacer, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, el asunto de la fiscalización de recursos públicos en campañas, tanto de partidos como del presupuesto del gasto federalizado, hay que ponerle atención y ser serios en la fiscalización. Agustín Uribe Rodríguez, PRD. Agustín, mucho gusto. Bienvenido, Agustín. Buenas tardes, Nino. Pues muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Y sí, la verdad es que muchos extrañamos a Alfredo del Mazo, porque en estos días en los primeros días de gobierno, la verdad es que no ha dado luz en absolutamente nada. Es que era la luna de miel, es para que él la aprovechara, no nosotros. Claro, Son los primeros 100 días en que va a todos lados y todo el mundo lo felicita y todo lo que hace y todo lo que deshace, todo el mundo va a estar contento y emocionado. Es que seguramente no le dejaron nada por inaugurar. Mira, no, y el problema es que le dejaron puros problemas. Se ha estado filtrando, y esto es una cosa muy rara. A ver, ¿qué se filtró? Se ha estado filtrando información respecto a lo que ha estado dando a conocer un poco la Auditoría Superior de la Federación, sí, en el sentido de las auditorías que se han realizado al gobierno de Erubiel Ávila Villegas en los años 2014, 2015, 2016. El día de ayer sale un escándalo que se va a dar, que se va a ir generalizando con las demás obras que hizo Erubiel Ávila Villegas, que es el asunto del superauditorio que realizó en el municipio de Tecámac. Eso fue un robo. Sí, de 430 millones que estaba programado, se fue hasta 600 millones de pesos, pero además el día de ayer ya el área de protección civil del gobierno del estado
del Mazo, prácticamente clausuró el edificio porque el edificio tiene problemas estructurales y se puede caer. Es decir, a mí me dio 600 millones de pesos a la basura. ¿Sabes quién lo inauguró? El presidente de la República. Sí, Pusieron en riesgo al presidente de la República por robarse una lana a Erubiel. Yo pensé que las 13,000 personas que caben, ¿no? Mira. No, yo creo que, mira, esto es bien importante. Cuando vino el Papa, el Estado Mayor Presidencial fue a Ecatepec y buscó centímetro por centímetro de que no hubiese ningún problema para que no tuviésemos una caída de una estructura. Bueno, si va el presidente, pues obviamente que está el Estado Mayor ahí, pendiente de todo esto, pero lo inauguró, se acabó y adiós y se largó. Y además hay 20.098 millones de pesos que no aparecen de Erubiel Ávila que se robó, junto con Mansur. Eso tú lo defendías junto con otros. Yo nunca defendía. Sí, claro, con algunos representantes que se han sentado en esta mesa, dijeron, mientras estuvo Erubiel y nosotros estuvimos diciendo que estaba robando 40,000 millones de pesos cada año. Es que tú exageras. No exagero. No exagero. Todo lo ves al doble. No. 20.098 dice la auditoría. Eso es lo que he encontrado. Ojo, nada más te voy a decir una cosa. Ay, lo que no he encontrado tú ya lo encontraste. Espérame. La auditoría, todos los que hemos estado en algún momento en la administración pública sabemos que las auditorías solamente se realizan sobre un porcentaje de la totalidad de gastos, aproximadamente entre el 15 y el 20%. Oficiales 20.098. Pues sí, pero nada más multiplícalo por 5. ¿Pero por qué lo vamos y son los 40,000 millones de pesos que el señor Cerro se estuvo robando durante cada año, año por año. No, está igual que el de Uruguay, Paraguay. 20,000 por 5 y son 40,000. 20,000 por 5 son 100,000. Sí. Dijiste 40,000. No, 40,000 Uruguay por año. Y Paraguay es son diferente. 40,000 que este señor se estuvo robando por año. No digas eso. Es preocupante porque el nivel de filtraciones que están dando. Hace una semana salió el gasto que se estaba realizando en la Secretaría de Salud. Esperemos salga lo del CUSAEM, salga lo del órgano operador del aeropuerto y las licitaciones. Ojalá y no salga para que gane la Ciudad de México, porque Erubiel se lo merece. Pero además destacar también que más del 48% se va en servicios de nómina y de servicios personales. Estos perredistas que los aguante bien. Hugo Venancio, Partido Acción Nacional. Hugo, mucho gusto. Buenas tardes, con el gusto de Dile. Agustín, a todos los bullying. A mi hermano Genaro. ¿Es tu hermano? De Toluca. ¿Son medios hermanos? Es mi hermano de partido. Ay, que de otra cosa. Pensé que era de otra cosa, porque hay hermanos también de otra cosa. Sí. Como... Oye, pues, justamente diciendo... Qué grosero es. Este es del PRI. Oye, yo esperaba que Cuauhtémoc fuera aquí al Ariel para... Sí, estábamos todos... Ya ves que el que sí es de esa onda es César Camacho, que dijo que salió con este chascarrillo de los... Llegaste tarde. Yo quería venir al Ariel. Vamos en Josefina Vázquez Mota. Síguele. Vuelven a invitar, por favor. Nada más para terminar la información de lo que decía la compañera Pilar de lo de el tema de acá de Naucalpan. El secretario de Desarrollo Urbano, justamente Alfredo Torres, fue alcalde de Ecatepec en el 93-96 y era el jefe de Erubiel Ávila cuando se desempeñaba como secretario del ayuntamiento. Era su jefe político, ahora es al revés, ¿eh? Y junto con Pepe Mansur son los nuevos capitalinos, los nuevos ecatepenses que les mandamos para acá, a la gran Ciudad de México, para poder rescatar lo que queda del PRI aquí en la Ciudad de México. Ese cuarto lugar, lucidísimo cuarto lugar. Pero bien dijo que va a ganar. El PRI aquí, ¿no? Fíjense que quiero comentar este tema de Erubiel, no es un asunto menor. Decíamos que suena más a castigo político que a premio, ¿no? O sea, mandan a Erubiel a la Ciudad de México donde es cuarto lugar, pero no solamente eso, sino que él se estaba candidateando para la grande, ¿no? Por ahí sacó en la semana que... Perdóname, no es cierto, eres un mentiroso. Cuando a Emilio Gamboa le fueron preguntando, dijo, ya no hizo la tarea. No hizo la tarea. Bueno, pero cuando le preguntaron por Mid, ¿cómo se dice? ¿Mid o Meade? Mid sí hizo la tarea. Nuño sí hizo la tarea. Narro
está viejito, pero bueno, sí, es también. Así dijo, pásalo. Qué maldito eres, qué maldito. Osorio Chón, no lo quiere Luis Videgaray, pero pues también pásalo, ¿no? Sí. Entonces él se estaba encartando. No estaba Erubiel. No estaba. Ah. Bueno, pero él sí se encarta, ¿no? Pero ya se desencartó. Bueno, pues de premio de consolación, el PRI nacional. Y le dice el Videgaray, Nones, tú te vas allá de exiliado político a la capital. Le va a ir bien. Delegado especial. Oye, pero es que yo quiero ser... Delegado especial, no va de Ahora sí le presidente. llaman a los exiliados políticos. Delegado especial, no presidente. Entonces, cuando dice, sigue insistiendo, se empieza a reunir con algunos líderes políticos del PRI, agarra y le levantan la piedra, ¿no? Para ver por si se ofrece, por si hay chingadazos, le levantan la piedra y le dicen, es que tienes una deuda de 20 mil millones de pesos. ¿20 mil qué? 98. 20.098 millones de pesos que no has comprobado, pero son de los años de los ejercicios fiscales anteriores. ¿A poco no se habían dado cuenta? Pero, a ver, tú estás criticando al PRI de la Ciudad de México. Ustedes en su vida han tenido un candidato del PAN en la Ciudad de México. Entonces Santiago no es Krill casi gana. ¿Quién? Santiago Krill casi es regente. Santiago Krill. Sí, claro. Santiago Krill, el que puso Fox y perdió. Carlos Castillo Terán. Casi Gracias a él ganó López Obrador. Bueno, No, Castillo Peraza. Pero ya aprendió. Castillo Peraza no ganó. Pero no ganó. Pero ya aprendió, Nino. Sí. ¿Ya perdió quién? Ya aprendió Santiago a hacer política. Ahora es nuestro coordinador político del Comité Ejecutivo. Perdió con Felipe Calderón, perdió con López Obrador. Ese güey pierde todo. Así se aprende, perdiendo. Ah. Es ensayo y error. Nino. Tú no, Entonces Luis Videgaray está aprendiendo. tú ya eras chingón desde que naciste. No, fuiste aprendiendo. No, hasta el primer año. Oye, de veras. No, yo creo que como por los primeros 5 años. Menos 5 años. Creo que te la... Se aprende más de las Creo que derrotas, ¿no? Que de las victorias. También nos acompaña Luis Manuel Orihuela Pri. Luis Manuel, mucho gusto. Gracias, Dino. Buenas tardes a todos, compañeros. El tema de Rubiel. A ver, hay los celulares, un favor, los celulares que si nos pueden quitar de la mesa porque están haciendo interferencia con los sonidos, ¿sí? Perdón. Y les está hablando López Obrador y no se vaya a meter la Esos línea. ringtones de reggaetón que traen, pues por favor. La llegada de Rubiel a la Ciudad de México, bueno, pues ha mantenido al PRI en la agenda diario. No dejamos de hablar de eso, ¿no? Y creo que eso ha dado presencia efectivamente a un PRI muy cercano en el PAN en la Ciudad de México, por cierto. Pegaditos, tercer y cuarto. No pegaditos. pinta, cabrón. Entonces, se están luchando por el cuarto Pero lugar. ayer ya hicimos el acuerdo con hasta nuestros vienen vestidos del mismo amigos. color. ¿Viste a Alejandra Barrales ayer de azul? Qué bonita se veía. es bonita ella de todos modos, ¿no? Y de azul se ve mejor. Sí. Creo que en la Ciudad de México Ay, ayer Ricardo Anaya se puso de amarillo, ¿no? es la negociación que están haciendo. Pero el que va a ganar es Mancera. No sé para qué, a qué le juegan ustedes. Mancera ya no puede ser candidato ¿Por qué? a la regencia. ¿Por qué? A la jefatura del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pero de la República. Sí. Bueno, pues estamos hablando de la Ciudad de México. Muy bien. Bueno, ya, adiós. Entonces, bueno, estamos en la agenda en la Ciudad de México, gracias a la llegada de Rubiel Ávila. Pues no estábamos en el Estado de México. Bueno, pero regresando, es que regresando al Estado de México, precisamente ahí se les está complicando un poquito el tema del frente ciudadano, porque resulta que el alcalde de Naucalpan y el alcalde de Huixquilucan pues se quieren reelegir. Y el reglamento parece que hay una situación que no les va a permitir porque tiene que ser por el mismo partido. Entonces se le está complicando el frente en el Estado de México. Tu micrófono. Es la Constitución. Oye, Eso lo marca la Constitución del Estado de México. trae información. A uno. Tranquilos, compañeros. Es una violación a los derechos participar. de las personas. Por eso Ya lo veremos en el tribunal. A final de cuentas. Al final, ustedes, qué bueno que el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Que tiene principios nacionalistas y revolucionarios, esté a favor de la reelección. Congruencia total, ¿no? Totalmente la congruencia del PRD. Que además, bueno, pues ustedes... El problema, nosotros hemos hecho un buen Déjalo trabajo. Ustedes viven con filtraciones. Y no andamos Viven con mandando a nuestros filtraciones, gobernadores lo a que se otros dice, municipios. Pero a otros veamos estados, realmente, por ejemplo, ayer lo que dijo el INCO. Lean documentos serios, no filtraciones o inventos. Leamos documentos serios como el del INCO, donde maneja claramente que el Estado de México tiene deuda sostenible, a diferencia de Morelos, de Michoacán. Y el estado que más ha gastado en publicidad, ¿quién cree? Puebla, Moreno Valle.
Entonces, analicemos datos reales, no filtraciones, Oye, no acusemos de robo. ¿ya viste cuánto ha gastado ese güey? 9,000 millones de pesos. Casi en llega al imagen. 10%. No, espérate, entonces aquí hay un error. No, porque pero en el ¿sabes Estado de qué? México, No, el espérame. presupuesto para gasto en comunicación social abarca los 35,000 millones de pesos cada año. Pero ¿sabes qué me Entonces preocupa? no sé si está igual que el presidente Peña. Bueno, de que, Agustín, pero de que acuérdate que 32,000 ellos es pagan menos para que que no 9,000. salga la Pero verdad a sería la bueno luz. que O sea, checaras el por favor. Oye, Sería bueno que oye. checaran el documento del INCO. Está Son medio documentos criminal. A mí, serios, ¿sabes está qué me publicado. aterroriza de eso? Que eso ya no es de cuando él era gobernador, sino del dinero que está sacando Diodoro Carrasco, que es el secretario general de gobierno, para toda esta campaña que ha venido haciendo para ser presidente de la República. Ahí están los datos, son Sí, datos sí, duros, no filtraciones, no especulaciones. Está muy ni fuerte mucho eso, menos. está Está muy fuerte. muy bien el tema de la deuda, los que han pasado de foco rojo a foco amarillo, de foco amarillo y verde. Y pues ahí está Morelos y Michoacán, ¿eh? Siguen en foco amarillo. Sí, pero Casualmente. las deudas que ustedes dejaron, ¿eh? No, discúlpame. Se refieren al ejercicio anterior de este año. No, maestro. A ver, primero. Es una buena justificación. O sea, no. Es una buena salida el querer salir. No digas son falsedades. datos duros. No, son los datos duros. Sí, nada más te explica de qué tiempo es el 2016, dato. 2017. No. Se esos son- analiza por año. Sí, Te digo maestro. que sería bueno que leyeran un poquito el documento para que lo puedan Sí, pero discutir. pero es una deuda Oye, que se yo viene sí lo arrastrando leí. de tiempo atrás. Ellos ¿eh? estaban Muy bien. analizándose 2016, 2017. Concluye. Sí, con concluye. toda la deuda que viene atrás. Concluye. O sea, es lo que Pero- se debe este año, sí, pero con toda la deuda Bueno, que ustedes vamos a- dejaron vamos a acumulada. Oye, pero espérame. Ya Es salió que- el reglamento en el Estado de Espérame, México. espérame. Silvano estaba el ratero antes, Godoy, el narcotraficante, no friegues. Ese es el que se robó el dinero. Y es tuyo. Y es tuyo. Son justificaciones, ¿no? Los datos son duros, son concretos del manejo financiero de los diferentes estados. Sigue saliendo, desgraciadamente, y eso va para todos nosotros, que las instancias mayor de niveles de corrupción son primero los municipios, luego los estados y por último la federación. Hay buenos datos en la prensa. salvo en estos esta- ¿Se va a acabar administración. eso en el 2018 o no? Se tiene que acabar. Claro que se va a acabar. Ay, esa por situación. favor, pon un Es que ya alto. viene el Mesías, adelante. Mira, más allá de sabemos que varios de tus invitados siempre son fans de López Obrador, ¿no? Y que siempre lo primero que en lo que piensan cuando despiertan es en López Obrador. Pues sí, lo que queremos es precisamente evitar este asunto de corrupción. Son 20,098 millones de pesos en deuda, ¿no? Sí. Los que hay Sí, realmente. Pero de ahí no se habla todo lo que se le ha aprobado de gastos y fondos federales que se le otorgó al Estado de México, por ejemplo, el año pasado para la elección, donde hubo Es desvío que de creo que es recursos hasta- para, creo obviamente, que es hasta el operar. 15 o hasta el 16 del dato de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta el 16, está. El 16, exactamente. Entonces, Falta eso. lo que no es posible es que seguir endeudando a los estados de tal manera y que haya tanta opacidad en la comprobación de estos recursos. ¿Por qué? Porque sí pueden decir ahorita el Estado de México tiene una deuda sostenible. Sí, y los demás estados que se han robado el dinero a manos llenas que han sido gobernados por el PRI, por el PAN, o sea, es una grosería, más de 250,000 millones, por ahí andaba así la cifra. Por favor. Y luego viene esta parte donde hay recursos bastante onerosos, por ejemplo, en comunicación social, que dicen casi 30,000 millones de gasto, arriba de 30,000, que es equiparable a lo que gasta ¿Quién? la presidencia ¿Quién? de la República, el Estado de México, ¿no? Que es equiparable a lo que gasta El presidente de la República está en 36, 37 y ahorita le subieron a Por ahí, 38. pero es una grosería o sea, fíjate. Y estamos hablando, y aquí se ha 32,000 puesto, el Estado de y México. aquí se ha puesto el dedo en la llaga, que el recurso de los partidos no va a la reconstrucción. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Cuando el gasto a partidos políticos y lo que se proponía que se regresara a los fondos de reconstrucción eran cerca de 1,100 millones, 1,200 millones por ahí. Cuando creo que 2 o 3 meses del gasto de comunicación de la presidencia o del Estado de México serviría perfectamente para hacer un fondo para la reconstrucción. Yo estoy de Eso es acuerdo lo grave. contigo, pero mira, lo del Estado de México no lo entiendo, porque lo del Estado de México no es nacional. Exactamente. Debería de ser mucho menor, pero mucho precisamente, menor. Esa es menor. la grosería que los mexiquenses viven día con día, estar pagando y sobre todo, digamos, fuera una publicidad fehaciente o que están inaugurando obras.
Si Lo sabe- estuviera a nivel nacional es costoso. Hace no está a 15 nivel días, nacional. hace 15 días lo mencionábamos aquí. Su gran acción de los 100 días era salir con una foto en una tirita en todos los diarios de circulación. Ese era su gran No le gasto de copies- comunicación no le copies social. la idea, Nino. No, disculpa. Y también ¿no? Alfredo del Mazo pero hace lo mismo. Pone exactamente. su cuadrito. Esa es una majadería. ¿Cuánto se va de desvío de recursos en los medios de comunicación en esos gastos? Eso es lo que no es posible. Pues ya no es posible, pero ya ni modo. Esther Tapia, PRD. Gracias. Pues sí, mira, yo no creo que se vaya a acabar la corrupción ni en el 2018 ni en ninguna otra elección, porque aquí de lo que están hablando es de que precisamente se paguen las multas con otros recursos que tampoco son de la persona que se lo está gastando o que está haciendo mal uso. ¿Tenemos los medios actualmente? Sí. ¿Por qué no se han iniciado los procedimientos resarcitorios en contra de todas las personas? ¿Por qué no se les inhabilita y lejos de eso se les premia, lejos de eso se les otorga otro cargo de elección popular, como es nuestro gobernador, que ahora viene no al cargo de elección popular, pero sí a querer coordinar aquí a la Ciudad de México, y entonces no se le castiga? Pues no va a haber cómo acabar con la corrupción mientras nosotros sigamos con eso. Y lo peor de todo es que se está discutiendo quién es más corrupto y no qué hacemos Eso para es que cierto. haya menos corrupción. Eso es cierto. Entonces, aquí pues podremos gritarnos y decir que a final de cuentas no estamos leyendo documentos serios, pero la verdad, El PRI, exacto, pero obviamente a ver, el PAN y pero- el PRD son comparsa del PRI y le No, aprueban permíteme, el presupuesto permíteme, como ellos no es quieren, cierto. pues entonces- No A ver. seas misógino, No, déjala hombre. hablar. A ver, Lo es que eso pasa, tampoco lo que puede pasa, ser. lo que Cada pasa que es que uno mira, quiere aclarar eso, entonces en lugar, uno es misógino, no puede ser. en lugar de que aporte, Si eres o sea, misógino. nos viene a gritar nuevamente lo que ya sabemos Sí, todos. ya todos lo sabemos. Entonces, desafortunadamente Morena así se conduce, ¿no? Ellos, en lugar de No, aportar no le y digas hacer una porque trae un propuesta- megáfono y nos friega el Es programa. correcto. En lugar de aportar, pues lo que vienen a hacer es a descalificar, están en contra de todo y a favor de nada. Y algo que sí tenemos que observar es que todos los presidentes de las juntas de coordinación política en el Estado de México, pues evidentemente son priistas y son los que podrían actuar en contra de esos servidores públicos y que definitivamente no lo van a hacer. Y yo aquí les pregunto, ¿cuál es la vía correcta o la autoridad competente para obligar a que el gobernador o los presidentes municipales, previo a la autorización del presupuesto, lo den completo? Les dan una carátula en donde les dicen, ¿sabes qué? Esto es el capítulo 1000 y hasta el 9000, y no tienen derecho a discutir. Lo peor de todo es que todos los demás representantes populares pues, van en la borregada a levantar la mano, sea del partido que sea. Entonces, con disculpa, eso, pero no del partido con que sea. eso no se va a acabar la corrupción, ¿verdad? Con eso definitivamente ni siquiera pueden argumentar porque no se les está dando. Fíjate Entonces, en lugar de que nos grites, mejor dinos Sí, cuál es la no grites, autoridad. ya, cálmate, ¿eh? Es Tú correcto. misógino. Sí. Ya, cálmalo, ya. Oye, pero a mí sabes que me llama mucho la atención. Yo no sé qué pasa en el Estado de México, en la zona conurbada, porque llega puro muerto de hambre de presidente municipal y todos terminan en la zona Esmeralda con unas mega residencias. Yo cuando vi lo de Ulises dije, en la madre, me dijo, no conoces la de Miami, güey. No, bueno, pero ni nada más, no nada más los presidentes municipales. ¿A quién es más? Sí, no, hay cualquier servidor público, Ah, que cualquiera. esté como director de medio ambiente, que esté en licencias de funcionamiento que no se diga. ¿De qué? ¿De o el qué? director de protección. UAPAS, ¿verdad? O Ah, sea, de protección perdón. civil es federal, es Luis Felipe. Bueno, pero en el gobierno municipal también hay protección civil. Ah. Y son los que precisamente tienen el derecho de clausurar los establecimientos junto con verificaciones y Uy, clausuras qué buena lana. para decir que no están en orden. Tú no los vives en la zona establecimientos. Esmeralda, ¿no? No, ni Yo tampoco. tengo 50 años Pero de pues, vida, a no, ver si se nos hace. del otro A lado. ver si se nos hace en estas elecciones. Alonso. Gracias, Nino. Simplemente aclarar, creo que una postura personal con respecto a lo del grito desafortunado en la Cámara de Diputados de mis compañeras de partido. Simplemente creo que se manejó mal. Creo que deberían pedir una disculpa simplemente. Y No, ofrecer mejor. ofrecer Sí, una mejor que lo disculpa. ofrezca. Y no intentar dar justificaciones que luego Hubieran quedado pueden maravillosas. insultar la Si inteligencia César de los Camacho mexicanos. ofrece la disculpa, hubieran quedado. Exactamente, creo que, o sea, Muy fue bien. un error. hay que Hubieran quedado admitirlo, muy bien. Y se le está dando más vueltas y luego la oposición capitaliza más con eso. Simplemente fue un error, reconozcámoslo y sigamos adelante, ¿no? Sí. Y ofrezcamos, No, ofrezcamos, pero de veras. ofrezcamos disculpas. Una ¿no? disculpa. También Cuando le nos podemos dijeron equivocar. a César Camacho que por qué no ofrecía una disculpa, digo porque. Pero ustedes no son los
Oiga, no se estén abrazando. Oiga, no se estén abrazando. Es un programa que lo ven los niños también. Del tema del auditorio metropolitano de Tecámac, Nino, ya dijo la Secretaría de Cultura, que es la que lleva la administración del auditorio, que no está clausurado por ninguna instancia ni municipal, estatal o federal. Ya lo dijo ayer. Entonces, lo que se está haciendo en obras se hizo obviamente después del sismo del 19, se hicieron revisiones como muchas estructuras. Pero no lo explicaron públicas. Así, ¿eh? No. Ahí eso es lo que voy. Explicaron mal. Lo explicaron muy mal, porque aparte, a la par, acabando ese punto, se hizo la revisión que se hace en las estructuras públicas después del sismo del 19 de septiembre, y a la par hay todavía obras de acabados sanitarios y de instalación eléctrica. Y utilizaron la foto de Peña cuando lo está inaugurando, cuando está ahí adentro y diciendo a la gente cómo es posible que no le garantizaban al presidente de la República su seguridad, siendo Erubiel del PRI. Claramente podemos decir que la inauguración de marzo fue una, ¿tomada de pelo? No, por supuesto que no, pero fue digamos, una preliminar, porque sí faltan obras, insisto, en la red sanitaria, en la red eléctrica, y se ha dicho, y lo dijo la Secretaría de Cultura Estatal. Entonces no es un tema que esté clausurado, porque ninguna autoridad municipal, estatal o federal lo tiene clausurado, ni Protección Civil ni nada. Quiero recalcar nada más 3 datos que salieron recientemente que hablan del ámbito económico a nivel nacional, Nino. El tema de inversión extranjera directa. Por ejemplo, en el sexenio pasado, en los primeros 58 meses se había atraído en México 102 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Este año van 156 mil, bueno, más bien, los primeros 58 meses que va de la administración se han atraído 156 mil millones de dólares, que es 52% más. Entonces creo que ese es un dato positivo en el sentido de que la administración federal está haciendo acciones correctas, creo, para atraer inversión, con todo y el contexto difícil del tema de la seguridad pública, por supuesto, pero este dato está ya, digamos, sólido a través de la Secretaría de Economía y representa el 99% de la meta que se había puesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces creo que eso se va a cumplir bastante bien, ¿no? En el tema de la inflación, según el INEGI, el promedio de inflación mensual de los primeros 58 meses en la administración de Vicente Fox fue 5.1%. En la administración de Felipe Calderón fue 4.4%. Y en lo que va de esta administración, los 58 meses, el promedio de inflación ha sido 3.7% en esta administración. Yo que estaba enojado porque estábamos en 6.36. Ay, qué bueno. Perdón. Al promedio de los 58 meses es 3.7%. Pero es que no lees información. Pues no leí lo del IMSS. No, claro. Por favor. De crecimiento, por favor. Y simplemente el tema del salario en México ha crecido 10.7%. ¿El salario de quién? ¿De qué político? El crecimiento del salario real en el país, Nino. Pero si tenemos 80.04, no friegues, es una burla. ¿Y los servicios cuánto han crecido? Yo no estoy diciendo que sea suficiente y que sea... La gasolina. ¿Pero creció? Sí, por datos de la... O sea, ¿era menos de 80? No, a ver, el salario real, el crecimiento que tuvo en la administración de Vicente Fox es 2.7, fue 2.7%. Con Calderón decreció 0.3% el salario real en México y ahorita ha crecido 10.7%, que es el mayor crecimiento del salario real en México en 41 años. Danos el poder adquisitivo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo dice la Secretaría del Trabajo. Me emocioné. Y yo que estaba hablando mal y criticando mal al presidente. Bueno, vamos, Partido Acción Nacional, ya, tú estás haciendo bullying. Cálmate. Ya no se abracen. Nino, a ver, nada más, están en primor los priamor. A mí me da mucho gusto que Alonso siempre, yo creo que nos confunde, hace planteamientos muy interesantes. Yo a veces creo que lo veo ya más cerca de nosotros, a ver si ya se vienen estos días. Ahora estuvo muy peñista. Pero fíjate. Ahora lo ves más cerca de la elección. Sí, fíjate. Yo le planteo a Alonso. Si bien es cierto que la información se está manejando, pero también se está manejando con mucho, diría, sesgo. Protección Civil, respecto del tema de Tecámac, dice que no soportó las pruebas de protección civil. No cuenta con servicios de energía eléctrica
propios y no cuenta con servicios de agua potable propios. O sea, le hicieron al madrazo. Sí, elige. El tema sanitario y la red eléctrica. Pero entonces, esos trabajos se están haciendo paralelos. ¿Para qué los inauguran? O sea, ¿para qué inauguraron la obra? Esa obra costó para robarse la lana, millones de pesos. Además iba de 400 a 600 millones, no friegues, Erubiel ya se iba y Mansur también. Pero lo más delicado, o sea, desgraciadamente es un auditorio que tiene un foro muy amplio, 13,000 personas. Yo quisiera pensar qué hubiera sucedido si el sismo hubiera pasado ese día. Qué bueno que no pase. Pero bueno, y siguiendo con el tema de finalmente de no hacer bien las cosas y finalmente de la no administración correcta de los recursos. En días pasados sale Gabriel Ochea, el secretario de Salud del Gobierno del Estado, diciendo que de 2012 a 2017 se han incrementado 22,000 plazas. Es decir, había 30,000 empleados en 2012, actualmente hay 52,000 empleados en la Secretaría de Salud y ahora van a empezar a despedir a personal administrativo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes galenos o doctores. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos 22,000 empleados? Cobrando. 5 años. ¿Cobrando? Aviadores. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos en los gobiernos. Desgraciadamente, si bien es cierto que algunos justifican la burocracia como un tema de dar empleo a la ciudadanía. Generación de empleo, dicen así ellos. es, pero yo creo que el tema del sector salud no puede estar en riesgo y no se puede jugar. No podemos jugar con nuestra salud. 32.6 millones de trabajadores en el país sin acceso a salud. Y vemos esto en el Estado de México. Yo me pongo a pensar, si esto pasa en salud, que es un tema delicadísimo, ¿qué estará pasando en áreas como desarrollo? Mira, el día de la diabetes sale todo esto diciendo cómo pues no hemos avanzado lo suficiente. Entonces, ¿para qué le hemos gastado tanto dinero lo de la diabetes? No, hasta aumentaron la Coca-Cola y aumentaron no sé cuántas cosas porque era la lucha en contra de la diabetes y no se podía hacer nada. Y hoy cuando aparecen los médicos a decir, bueno, de cada 10, 3 sí pudieron lograr bajar de peso y 7 continúan ahí. Pues valió madre eso. Le metimos mucho dinero. Quiere decir que no hay políticas claras. Y conste que no le voy a dar por su lado a Rojo porque a Narro le dicen matraquero, pero sí, Narro no debió de haber declarado eso. Yo creo que sí tenemos que tener el cuidado con el tema de la salud. México presenta índices altísimos, tú lo decías ya, de diabetes, literalmente el tema de obesidad, primer lugar, yo creo que es un tema muy delicado. Y esto que estamos viendo, este dinero bien se pudiese estar aplicando en políticas públicas claras, con el objetivo de estar detectando y previniendo temas de salud. Oye, ustedes en 12 años no hicieron nada, ¿verdad? No, ¿cómo no? Sí, sí se hizo. Se llevaron todo el dinero del petróleo. Sí, ya me acordé. Eran los excedentes petroleros. Perdón, Pilar. No seas misógino. Tienes razón. Ofrezco disculpa. Tienes razón. Disculpa recibida. Bueno, yo creo que efectivamente todos los gobiernos tienen un déficit en cuanto a su recaudación de impuestos y a la aplicación del presupuesto en obras y servicios. Como está comprobado, el 50% se va en lo que es los servicios para administrar el gobierno, que no es lo mismo la aplicación de obras y servicios en todo lo que ya aquí se ha comentado. Y todos los gobiernos, cada inicio de administración, tienen que reactivar su economía a partir de créditos y solicitan estos para que puedan resolver los problemas que le deja la pasada administración, porque sí venimos arrastrando, y aunque el compañero Orihuela se moleste, sí venimos arrastrando deudas de administraciones anteriores, y sea quien sea, así sea del PRD, del PAN, del PRI o de cualquier partido. 88 años han sido nada más ellos. 88, pero 88 hay gobiernos años que se han tenido que sufrir esa etapa de quedarse sin dinero cuando inician la administración y lo primero que hacen es pedir créditos. El problema es saber a dónde va ese dinero y qué áreas va a atender, como ya lo decía ahorita el compañero. ¿Y a poco Del Mazo va a auditar a Erubiel? Pues no lo va a auditar, pues ¿cómo lo va a auditar? Pues si son del mismo partido. Y ya denunció que están malas obras y que tiene una deuda, pero nunca, o sea, lo saca públicamente, pero nunca le va a hacer una denuncia legal. Así ¿verdad? es. Y menos fijarle una responsabilidad, o sea, nunca lo va a hacer. Esas son de las fallas estructurales que tenemos en los gobiernos. Y digo, y no es ataque contra alguno, es una falla que tenemos en la cuestión de la administración y de la corrupción y de todo lo que está viendo. En el Estado de México, 8.230.000 habitantes en pobreza, ¿no? ¿Cómo entonces se va a superar el problema de la diabetes?
¿Cómo vamos a dejar de ser el segundo lugar de niños con obesidad? ¿Cómo vamos a dejar de ser el estado donde mujeres adolescentes son madres? ¿Dónde vamos a dejar todos los problemas donde la pobreza te va llevando a tener este tipo de debilidades? Porque sigue existiendo que un diabético se resista a tomar una Coca-Cola o que el niño al salir de la escuela se resista a comerse un chicharrón preparado con cueritos, ¿no? O los chetos, ¿no? Si es el mercado que se promueve en nuestras escuelas, es el mercado que ¿cómo se puede decir? Se valida, porque eso es lo que los niños encuentran a la salida de la escuela. Y no tienen un desayuno que los nutra, que los fortalezca. Entonces son problemas muy graves que tenemos en materia de salud y que debemos de estar pensando, no dejar de hacer obras suntuosas, porque esas no nos llevan a nada, sino tratar de establecer claramente dónde están los problemas. Pero yo creo que la culpa es de todos ustedes, porque durante un año estuvieron diciendo todo eso y de que le iban a ganar al primo en 8º grado. Y por tal que perdieron, pues ya valieron. Bueno, pero mira, O sea, las políticas públicas, como lo dije la otra vez, no deben de tener partidos políticos. La problemática tampoco, porque se va generando a partir de una sociedad que no tiene los medios para poder resolver sus necesidades básicas. El salario no alcanza, decía el compañero Tamés, que aumentó 10% en lo que va este periodo, pero un obrero sigue ganando 74 pesos. Eso no es el INCO. O sea, un obrero, ¿cuánto gana? Bueno, pero a ver, Entonces, no hoy alcanza. Carlos Puente, ya sabes quién es Carlos Puente, el del Partido Verde, dice, el PRI ganó gracias a nosotros el Estado de México, y sí es cierto. Bueno, pues sí, gracias a él y a muchos que votaron por ellos, ¿no? Sí, pero gracias al Verde, Bueno. porque Delfina perdió con... Perdón, Delfina le ganó a Del Mazo. Además. Y ustedes no fueron... ¿Por qué no fueron a parar del Zócalo de Toluca? Eso quisimos. Sí, Pero ¿por qué no lo hicieron? Es la pregunta. ¿por qué no lo hicieron? No, eso quisimos. Un dato del INCO, a propósito A del propósito, eso del INCO ya me canso. Estado de México, de los 32 estados en el índice de información del ejercicio del gasto, uno de los 3 peor evaluados es el Estado de México. No me digas. 38% en cumplimiento del gasto. Y tiene que ver con estos incrementos de cada año que son opacos y que terminan pagando elecciones. El presupuesto que se le asigna al Estado de México siempre es electorero, está electorizado. Oye, pero es muy grande, Porque el es muy Estado de amplio. México es precisamente Es un el presupuesto Y ahí está el INCO. grandísimo. el laboratorio de las elecciones. Quiera más presupuesto para su estado. Ahí está es el INCO. lamentable que les moleste un incremento del presupuesto al estado de México. Sí, porque se va a OHL, se va a OHL, se va a IGA, a Odebrecht, y ahí pagan las Déjenlo campañas. hablar, servicios hombre. Es de tu partido. Ahí está, Que nosotros la eficiencia del gasto está no ahí. le quitamos del salario a los trabajadores de La Texcoco para pagar explicación, campañas, mira, ¿eh? Esto se llama descaro absoluto. se lo el sacan tema del presupuesto central, tú lo directamente. pusiste, tú dijiste. Uno por uno. El compañero Orihuela puso el tema y dijo, INCO es la autoridad. No, no es la Ok, autoridad. Con datos del INCO. Ahorita vamos a dar datos. Con datos del INCO. El INCO dice, el peor o de los 3 peor evaluados en cumplimiento del gasto es el Estado de México. Y tiene que ver con OHL, con IGA y con todas las constructoras que ayudan en ese exceso de presupuesto a pagar campañas. Un ejemplo, rapidito, para muestra. Cuando Erubiel fue presidente municipal de Ecatepec, presupuestó un puente, un distribuidor vial en la avenida Morelos, vía Morelos, en 700 millones de pesos. El Arturo Montiel. Ese. Ese que luego le cambiaron el nombre, ¿no? No se le cambió el nombre, nada más se le quitó esa aberración. Ustedes le cambiaron el nombre. Nada más le borramos ahí porque era una verdadera estupidez. Bueno, mañana va a estar el secretario de Comunicaciones y Transportes. Tiene que responder a 22 observaciones que le están haciendo por lo que se robaron en el Paso Express, ¿eh? Y parece que eso también se nos olvida porque ¿qué va a contestar o qué va a decir? Entonces, vamos a recordar esa obra, un puente presupuestado en 700 millones de pesos, que al final termina costando 200, y el diferencial pagó la campaña de Peña Nieto para ser gobernador. Ese es el uso. ¿Cuál, la de eficiente. gobernador o la de presidente? No, la de gobernador, la de gobernador. la de presidente. Para presidente tenemos otras joyitas, pero No, esa, nada más tenemos Odebrecht.
Así es. Pues Esa eso no la es joyita, no Esa es la friegues. esa es la joya. Pero en ese tiempo, esa es una demostración clara de el uso que hacen de esos presupuestos excedidos, porque una cosa es lo que se aprueba en Cámara y otra es la que ejecutan, ¿eh? Siempre el Estado de México. No pueden ejecutar más de lo que está presupuestado. No, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Muy bien. Por supuesto, el ejercido. Y autoridad que detiene esto es el Congreso. Morena votó en contra de este presupuesto. Ustedes votan en contra Porque de todo. no, porque no quieren discutir. Algo nuevo. No quieren discutir. Y mira, hace un rato tocaron de Sedatu y estaban hablando de que cualquier espacio lo quieren ocupar con vivienda. Claro, Sedatu no quiere entrarle a la discusión. Nosotros propusimos, Morena propuso en el Congreso, en la Comisión de Reforma Agraria, un gasto destinado a la solución de la regularización de predios, de ordenamiento territorial, Muy bien. seguridad documental. ¿Saben a dónde se fue la ¿A dónde? propuesta de Sedatu? Al INSUS. Sí, claro, ya las elecciones. Oye, pero Y fíjate, por supuesto, no, pero a mí me da... el punto es que no quieren discutir el Pobreza. presupuesto. A mí me da mucho coraje eso, porque Rosario Robles hizo todo para que ganara López Obrador la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y mira qué mal la trata. ¿Eh? Estás hablando mal de Rosario y mira todo lo que hizo Rosario. Hizo un cochinote. Sí, ¿verdad? Hizo un cochinote. Y ahora ha hecho un cochinero. Y ahora hecho un cochinero. González de Ferrer de la Buena, ¿no? Agustín Uribe. Es que- Agustín, vámonos ya porque ya tengo problemas de De tiempo. manera desafortunada, todo lo que toca el PRI lo echa a perder, pues, ¿no? ¡Ándale! De una manera. No, nosotros. Es el Mesías. Nosotros mandamos a la cárcel y hacemos denuncias como lo que hemos venido Bueno, haciendo. ya con... ¿Ya concluyo? Ya, no, ahorita todavía te da una vuelta. Todavía te toca una vuelta. No, bueno, mira, nada más para comentar. El problema no es si se gasta o si no se gasta el dinero, si se tiene más o menor presupuesto. El problema es la opacidad con la que se maneja, ¿no? Y yo lo vengo sosteniendo desde hace muchos meses. El asunto de Rubiel, ahorita que comentaste, Orihuela, el asunto de que nadie puede gastar más de lo que está presupuestado, no. Chécate todos los presupuestos de Rubiel Ávila Villegas durante los últimos 5 años. Los últimos 5 años él presupuestaba una cantidad determinada y a la hora de que rendía la cuenta, resulta que tenía 40,000 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque el señor decía, no se le llama subejercicio, sino se le llama subestimación. Pero el señor, año con año, desde el primer año, subestimó el presupuesto. Ya manipuló aquí. El presupuesto del Estado de México lo subestimó, lo manipuló con el propósito de tener a discreción esa cantidad de dinero. 40,000 millones porque él iba de pesos por el por año. él iba por supuesto. la elección del Estado Chécalo, de México. Y chécalo. O sea, ¿quieres datos? Ahí está el presupuesto. IMCO. Se le comprobó. ¡IMCO! Se le comprobó. Y Mira, estoy de acuerdo por primera vez con Morena, en cabrón. su último año, solamente en su último año, se le obligó a que presupuestara de manera eficiente, de manera clara, de manera abierta. Y tampoco le entendieron. No, sí, como no. Ahí fue cuando se le empezó a bajar las cosas. Yo creo que por eso perdió el Estado de México. Ya no pudo invertir no ganaron. No, Alfredo del Mazo perdió. ¿Quién ganó? El PRI perdió. ¿Quién ganó? El PRI perdió. Bueno, El ¿quién PRI ganó? no sacó los suficientes ¿Quién votos. ganó? Por encima. Contesta, ¿quién ganó? Presiento que los compañeros se quieren ir a Morena. No, Están defendiendo el triunfo. No, en absoluto. Denle la bienvenida. Yo no he visto. Y además no tenemos, mira, la izquierda y la derecha han tenido muchos logros, no solamente en México, ¿verdad? sino a nivel Como mundial, Gabino Fue, No, sino a nivel como mundial, Tlaxcala, No. ¿Qué otro ejemplo tienes, bueno? Oye, la izquierda bueno, y digo, la derecha tampoco- es geometría política. Tampoco Ya PRI vámonos. Verde y Hugo Nueva Alianza, Venancio, Todos Partido Acción Nacional. Conclusión. Todos los gobernadores que ustedes han Conclusión. propuesto están en la cárcel. Conclusión. Por corrupción. Eso sí. Y les faltan algunos. Alfredo Torres, hace 20 años, ¿Qué? Alfredo Torres, el que es nuevo delegado del PRI aquí en la Ciudad de México, Ah, el güey este que era de... el padrino de Catepec. Rubiel, sí. Era su jefe, ¿verdad? Era su jefe, era el presidente Yo no sabía hasta municipal. ahorita que me lo dijiste. Entonces tú puedes ser jefe de tu jefe. Sí, claro. ¿Quién es tu jefe? ¿Santiago Krill? Ah, no, pues ese es Mi puro jefe, güey. el presidente de mi partido es Ricardo Anaya. Pero bueno, ¡Ay! hace 20 años, Es de mi partido. hace 20 años ejercía Alfredo Torres 400 millones de pesos. Hoy, Ecatepec,
Toluca, Naucalpan, estos municipios, estas ciudades grandes, ejercen 4,000 millones de pesos. Sí, bueno, pero... O sea, 1000% de incremento, Nino. Está bien. Pero las instituciones Por eso el alcalde de fiscalización- Catepec del PAN en el 2000 ganaba 400,000 pesos. Déjalo Pastrana. terminar, está ¿Sí en se su acuerdan? conclusión, hombre. ahorita- Ya concluye. Ahorita te arreglo tu Y asunto. los usamos también. Entonces, recaudar. Ya, déjalos, porque si no, yo es me que es voy. curioso. No, adiós. Está también. 4,000 millones de pesos. Es correcto. Los dos ahí empatan. No, pero gana el PRI. a ver, O sea, no hay, perdón, gana el PRI. 4,000 millones de pesos significa un incremento del 1000% en 20 años. Está bien. Pero los institutos de fiscalización, los órganos internos de control, no se han modificado. Hay un incentivo perverso para que la rendición de cuentas no sea lo más importante en este país. Tenemos todos los partidos una gran tarea pendiente ahí. Y decirle al maestro Alonso que, mire usted, maestro, Lo esperamos en el partido. El incremento, Lo queremos. el incremento del salario mínimo que se observó por una presión muy grande de la sociedad civil. Nosotros juntamos 2 millones de firmas para incrementar el salario mínimo en la consulta popular que nos echó atrás la Suprema Bueno, Corte. ¿aprobaron o no? Se incrementó muy poquito, Ah, pues, pero eso ya se anuló, ese crecimiento del salario, ya se anuló con lo que tú decías, Nino, el incremento de la inflación. Pero aparte, vienen 2 trimestres en este año de crecimiento económico pegado al cero, ¿no? 0 punto algo el primero y el segundo trimestre. El tercer trimestre ya está con números negativos. Y este cuarto trimestre esperan que se recupere el país. Sin embargo, como decía el Nino el otro día, el Buen Fin se ve medio jodido, que ya empieza este fin de semana y no se ve con gran expectativa que vaya mira, a ser muy eficiente. Hagamos cuentas, 80 pesos con 4 centavos son 4 dólares. Y si nos comparamos con los gringos y si nos comparamos con los canadienses, estamos en la lona, pero en la lona. Porque ellos ni siquiera por hora ganan eso, ni siquiera por hora. Gana 10.50 los canadienses en dólares canadienses por hora. Y los otros ganan de 8 hasta 14 dólares, dependiendo de la entidad que le corresponda, por hora. Y Obama subió el salario mínimo. Es algo que hemos estado aquí pidiendo. Pues sí, pero no tanto tenemos a Obama. la cabrón. izquierda, Trajimos a Calderón y mira como lo que hizo. la izquierda, sacó a los militares de los cuarteles. La izquierda y la derecha Adiós. estamos insistiendo en ese tema. Muy y bien. el saldo del PRI es una alta devaluación, una alta inflación. Tenemos la deuda pública, es la mitad del PIB. Muy bien. Y no podemos decir que la Dile economía a Carstens que va oriente, bien. tu exsecretario de Ya se Hacienda. fue, ya. Él ya lo dijo. Ya se fue. Él dijo el diagnóstico No sea de economía. panfletero, debata con argumentos. Gracias, Nino. Gracias. Pero Carstens es de los dos, no se hagan güeyes, ¿eh? Carstens es panista priista. No se les vaya a olvidar. Izquierda. Que en el Estado de México creo que no van a lograr el frente por lo que dijimos. Luis Manuel Orihuela, PRI, conclusión. Datos concretos en temas de publicidad, que es totalmente erróneo del compañero, como siempre, sus datos. El INCO. El INCO. Despilfarran estados 9.500 millones de pesos en imagen. Salió en el periódico Reforma el 14 de noviembre. El estado que más gasta, Rafael Moreno Valle, el PAN en Puebla. El segundo lugar, la Ciudad de México. Tercero, Coahuila. Cuarto, Chihuahua. Guerrero, Quintana Roo, Campeche, Sinaloa y Guanajuato. No aparece en los primeros 10. Sigue, sigue, ya No sigue. aparece en los primeros 10. No aparece en los primeros 10. Pero está leyendo el Estado de Reforma. México en gastos de publicidad. ¿Y por qué no lees lo del INCO? Ya sigue, sigue. Son datos del INCO. Aquí está el dato. Es que les digo, lean los diarios, no nada más Por fin. Por hombre. fin, Por favor. decide. A ver, Fox no lee periódicos. Esto es dato del INCO. Qué bueno que se está previniendo el tema del auditorio de Catepec, de Tecámac, perdón, porque si hubiera pasado una tragedia, ya estarían ustedes lucrando como acostumbran en ese sentido. Qué bueno que se prevengan las cosas. Y en el tema del manejo de los recursos, que sean las auditorías las que dicten realmente lo que está pasando en los manejos del Estado de México, de los municipios y de todo el país. Cuando haya una auditoría que diga que hubo un desfalco, en ese momento que se tomen sanciones. No empecemos a hablar solamente de filtraciones, o que se dice, o que no se hizo, o que se robó. No son filtraciones, son Por favor, datos de la veamos, Auditoría por Superior de la eso. Federación. Está en ¿O no conclusión. importa? Que se subsanan con la información. Él En está el momento hablando- que no se Pues no subsane, han podido subsanarlo, ¿eh? Está en eso. Pero Y son además varios regresa miles de en millones manos de de pesos. Lutero, ¿no? A ver, no. Acuérdense que las auditorías las manejan los congresos. Creo que la compañera no tiene Por la eso. menor idea de quiénes Por son los eso. que auditan. ¿Y quién Piensa que maneja son el los gobiernos. Congreso? No es el poder El ejecutivo, mazo, cabrón. es el Por poder eso. legislativo. ¿Y quién La maneja? Auditoría Superior de la Como si Federación. hubiera división de poderes en México.
Creo que no hay el que está división de mal poderes, no me espantes. Montesquieu se va a morir. A ver, discúlpame. Ustedes representación en la Cámara de Diputados. A ver, José Luis, Déjalos. A ver, no, discúlpame. Ustedes, Gracias. con su mayoría en la Cámara de Diputados local, ustedes evitaron que la Cámara revisara en cuenta pública. Bueno, adiós. Ustedes con su Gracias. mayoría. Oye, no hay división de poderes. A ver. También díganlo. Espérame. Los Yo diputados quiero. no pueden revisar el presupuesto del gobernador del Estado de México porque ustedes, por su mayoría, lo evitaron. La cuenta pública ya no se revisa. ¿Tú eres de Morena? No, ¿verdad? Ah, porque gritas mucho. ¿Qué estabas diciendo? ¿Que no hay división de poderes? Pues en la vía de los hechos, ¿no? En la vía de los hechos sabemos que precisamente los diputados del PRI obedecen siempre al Ejecutivo, Ah, ¿sí? sea a nivel federal o a nivel local. Entonces, no existe esa división. Oye, pero en yo la vía estoy de los sorprendido hechos. porque Montesquieu dice que había división de poderes, ¿no? Pues sí. Entonces nada más aquí que no hay. Ah, es que no leyeron en el IMCO Es que hay correcto, división de poderes. es correcto. Gracias, nos vamos con Rojo, Eduardo Rojo Morena. La gran acción de este hombre, ¿De quién? gobernador del Estado de México, sus Ya me primeros salí 100 de días son cuadros. 2.800 millones de deuda para operarlos el siguiente año. ¿En qué? En grandes obras tal vez, que se pueden ir en corrupción. Esperemos que en realidad se vean reflejados en las calles, en la infraestructura urbana que tanto lo necesitan los mexiquenses, y no se vayan precisamente a programas electoreros para seguirlos ocupando en favor de su partido. Esa es la gran acción que hasta este momento ha permeado en el Estado de México. A ver, no es fíjate, posible. Erubiel, si le va bien en las elecciones de la Ciudad de México, ganaría 16 delegaciones que ya van a ser alcaldías. No, habla en serio, habla en 105 serio. municipios, Habla- porque sería todo el paquete. Habla en serio, Te estoy hablando en serio, güey. Por favor, no, o sea, ¿qué va a ganar en la ciudad? Todo. Al menos creo Si que no pudo los ganar jugadores su de la estado. Ciudad de México sí están curados de espanto y saben que con el PRI ni a la esquina, ¿no? Ah, ¿va a ganar Sí. la Sheinbaum? Claro, sin ningún problema. La Sheinbaum tiene 4% de Sin ningún aceptación. problema, sin ningún Igual problema. que la Va a rata de ganar tu partido, Moreno, ¿cómo se llama? Cristian va a ganar von Roerich. Morena y va a ganar Claudia una rata. Sheinbaum. ¿Por qué? Porque lo que representa es un esquema y una situación de gobierno completamente diferente. No como lo que han hecho el PRI, endeudar a los estados. Si se le cayó a Repsam, se le cae la ciudad, no friegues. No fue ni siquiera una situación que dependiera de la delegación y eso está claro. ¿no? Entonces, A ver, allí ¿quién lo autorizó? El DRO No, estaba no. puesto por ella. Lo está buscando la policía y hay órdenes de aprehensión. A ver, Nino. ¿Sabes qué es Eso- DRO, verdad? Eso, Morena. a ver, el permiso de uso de suelo, hay una dependencia. Ese es de Norberto Rivera y no te metas porque es la iglesia católica. No te metas con el cardenal, por favor. ¿Con cuáles sí me puedo meter? Mejor dime, porque te molestas cada que me meto con los del... Te metes con la iglesia, Dime con la con iglesia. cuáles me meto, Vamos a perder la purificación. ¿Nos van a qué? Este es un desgraciado. Si Morena dicen aquí que siempre nos oponemos a todo, es precisamente porque no hay una discusión seria en torno a darle un cambio a los presupuestos. Y no. En tanto en la Cámara de Diputados como en los congresos en el Estado de México, disculpen que se los diga, pero el PRD ha sido comparsa de aprobarle los presupuestos a los gobernadores del PRI. ADN ahí con Héctor Bautista se ha prestado a hacer ese tipo de cochinadas, o sea, no es posible. Y por eso dicen que nos oponemos. Sí, nos vamos a oponer y nos vamos a oponer. Héctor Bautista siempre cobró para que ganara. Ah, pero ganaron ellos. para que ganara el PRI, obviamente. Para eso cobró. Para eso no se bajó su candidato de No, por eso no así de dejó que sencillo. fuera Josefina Claro Vázquez que Mota, no. pero Josefina se llevó 1,000 millones, cabrón. Y nada más ha comprobado 110 millones, ¿eh? Faltan 890 millones. Y se- Atiéndale. Y aquí se ve peor. Hace rato que decían los datos los compañeros, el crecimiento en este país con Peña Nieto ha sido del 2.6% el Producto Interno Bruto. O sea, Ha no- sido siempre, ha sido durante los Sí, últimos pero 20 años. Es una vergüenza. 30 ¿De años, qué les 30 valieron años, sus tienes grandes razón. reformas? De nada. No, el país simplemente está estancado. Mira, ya lo dijo Aurelio Nuño, dentro de 30 años nuestros niños van a aprender a hablar inglés. Acuérdate lo que Dentro te de digo. 30 años, Ah, Dios mío, ¿no? Pues bueno, entonces, pues serán tus nietos, sí, qué vamos chido. al avance, ¿no? Sí. Pues sí, ya vamos ganando, ¿no? Ahora sí que vamos a tener mano de obra ya bilingüe en Estados Unidos. O sea que barata y bilingüe, ¿no? Muy bien, Esther Tapia, conclusión, PRD.
Pues mira, el Estado de México es una de las entidades federativas más caras para vivir. Tenemos el transporte público más caro, tenemos el agua más cara. Hay 21 municipios que aprueban año tras año las tarifas diferentes a las del Código Financiero y eso obviamente pues lo tenemos que desembolsar. ¿Tú en qué municipio vives? Yo soy del municipio de Naucalpan. Tenemos las autopistas más caras de todo el país. Y ¿sabes hasta cuándo vas a pagar esas autopistas? Hasta el 2052, sí, que es el contrato con OHL. Sí. Y precisamente en esas autopistas es en donde ahora pretenden hacer los corredores urbanos. Entonces, la gente va a estar obligada, ¿verdad?, a pagar esas autopistas, pues porque OHL necesita más dinero para financiarle al PRI todas las campañas. Entonces, definitivamente los vuelvo a invitar el domingo 26 de noviembre a las 10 de la mañana en las Torres de Satélite, para que no permitamos, ¿verdad?, que se haga ese corredor urbano en la lechería Chamapa. Gracias, Alonso Tamés, PRI. Conclusión. Gracias, Nino. Simplemente, digamos, citar un dato que sacó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, que tampoco les va a gustar aquí en esta mesa. Oh, entonces no lo digas, digo. Pero la tasa de desocupación alcanzó en julio de 2017 el nivel más bajo desde mayo de 2006, en 11 años prácticamente. Digamos, la tasa de desempleo de julio de ese año, digamos, fue la más baja en ese periodo, y contando también los trabajadores subocupados, que son los que tienen, digamos, los comerciantes ambulantes, posibilidad de tener 2 trabajos, también es la cifra más baja. Fue de 6.4% en julio, y desde hace 9 años no se veía una cifra tan baja, ¿no? Entonces, a ver, no es un tema de hacer comparsa o no, es que ver estos datos nos permite tener mejores criterios. ¿Para qué? Para crear política pública más eficaz, ¿no? O sea, no es un Si no hay crecimiento económico, ¿cómo están? Es que tú bien sabes, Hugo Venancio, que es por áreas. ¿Cómo se están creando esos empleos si no hay crecimiento económico? Es porque hay un terrorismo fiscal, que van los del IMSS y te revisan todos los que tienes en tu empresa. Me acaba de multar el IMSS por $500,000 de pesos por algunas omisiones que tenía con los empleados. Y es un terrorismo fiscal. Lo acaban de multar porque no los tenía dados de alta. ¡Págales, cabrón! Y simplemente terminar. ¡Págales! Ya. Concluye, por favor. Ahora los voy a pasar a honorarios auxiliares. Ahora es terrorismo el que los trabajadores cuenten terminar con seguro social. La Comisión se está creando empleos por crecimiento económico. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria de mi partido no debe olvidar que no podemos detener la expulsión de César Duarte, prófugo de la justicia, hoy ficha roja del Interpol. Ese proceso no se reactiva desde abril, de César Duarte, no se reactiva. Pero desde... César Duarte está en El Paso, Texas, ¿para qué? Bueno, no ¿Cuál sé, es tu problema? pero el proceso va demasiado lento, está muy detenido en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. ¿Pero sabes por qué? No lo sé, Nino, pero es un recordatorio para que no nos hagamos tontos con el tema de la expulsión de César Duarte. Sí. No, sí, que lo expulse. Puta, él muere porque ya no le den trabajo aquí, ¿eh? Además, recuerda que en mayo del año pasado se venció su visa. Es indocumentado allá en los Estados Unidos. Pero es un premio, nadie quiere ser del PRI ahorita, ya va en tercer lugar, va a perder la elección. Aquí nada más Luis Manuel, que quiere seguir siendo del PRI, pero ahí en fuera ya nos vamos a traer. En nuestro partido no ha habido las decisiones. Genaro Martínez, Partido Acción Nacional, concluye, por favor. Mira todo lo que has hecho. Causaste fuego. No, pues mira, finalmente cerrar, mira, con un tema que evidentemente lo lleva la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del país, pero que también está afectando en el Estado. Yo he estado ahí mencionando el tema del tren interurbano. Porque ¡qué robadero, carajo! Se ha incrementado en un 175% el costo, de 21,000 millones aproximadamente, ahora está en 59,000 millones de pesos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la obra. Imagínate, 175% ya va, de 2015 Oye, a la fecha. y espérame tantito, en aduanas pagaron 6 millones por cada tren, ¿eh? O sea, robaron también a las aduanas. Así es, entonces... Es la obra del municipio, es la obra del Estado, es la obra de la Federación. Aquí nuestro compañero Orihuela decía, hay auditorías, sí, se tienen que hacer auditorías municipales, estatales y federales. Tenemos a las contralorías municipales, contralorías estatales, las contralorías de las mismas cámaras de diputados, la Auditoría Superior de la Federación, que no tenemos ahorita titular, tú lo decías. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿De veras no tenemos titulares de nada? Titular. Pues finalmente, ahorita, literalmente cada quien... Ahorita que regrese Peña de Aguascalientes, avísenle, ¿no? Que tenemos 6 vacantes, cabrón. No, literalmente...
estos espacios se tienen que cubrir Hay que y ingresar tiene que haber currículum, ¿no? y tiene que haber Currícula. Tienes que pasar por Videgaray. así es. Tiene que pasar por Videgaray. Entonces, nada más comentarte, sí, tenemos que hablar Sí, con de que las se te dé el auditorías. visto bueno ya. Tenemos que hablar de que se llamen se hagan literalmente los procesos administrativos y penales correspondientes, pero también tenemos que tener a los titulares haciendo su chamba. Y ahorita, de entrada, no tenemos al principal. Pilar Teresa Díaz, PRD, conclusión. Bueno, a manera de conclusión, y yo creo que el público hoy seguramente tomó mucha atención de lo que estamos diciendo y al rato vendrán las críticas a decir que tanto unos como otros, ¿no? Todos iguales. Todos iguales, no hay ninguna opción, porque aquí en la mesa, bueno, pues se dicen muchas cosas, algunas con fundamento, otras no, y bueno, y vamos retomando datos y vamos, ¿cómo se puede decir?, estableciendo que la política para los ciudadanos sigue siendo algo que no está bien, no es correcto. Yo creo que nosotros como partidos tenemos que tener obviamente mucho cuidado en lo que vamos a proponer, en las personas a las que vamos a proponer, porque de esa manera son 125 municipios. Porque de esa ¿verdad? manera vamos a poder replantear todo lo que en el Estado de México se requiere. ¿Vas a ser Cada candidata? municipio, ¿Vas a ser no lo candidata? sé, no lo sé todavía. Si vas a ser candidata, ¿Vas a imagínate votar que por fuera mí? nuestra amiga, la presidenta municipal de Naucalpan. Yo le tengo un contrato para que tú pagues lo del seguro social. Ya ves. Y no te rías. No, es que ese es el problema, o sea... Que no paga. No, ya lo pagó. Es que también andaban detrás de él, ¿verdad? Pero mira, Nino, finalmente, como lo he... que no pagan sus tarjetas. Sí, Ya, no, pues, Ya no ves le que- digas al SAT ya. ya no lo acuses. Y yo creo que la economía tiene que cambiar, sí. Tenemos que buscar mejoras para la gente, sí. O sea, lo que tenemos que preocuparnos los partidos políticos es tratar de ofrecer políticas públicas que sean Claro. efectivas. No solamente salidas por la imaginación o por el deseo de ganar un voto o por el deseo de mantener el poder, como es lo que se ha estilado hasta ahorita. Yo creo que sí tenemos que luchar por algo que sea mejor, que sea Muy tangible bien. y que sea en beneficio para la gente. Muchas Nino, y gracias. gracias a todos. Cuauhtémoc Mazón, Morena, conclusión. Referirme un poco a los datos del amigo Alonso. No Hay tiene que derecho tener de mucho réplica. cuidado con los datos. Se analiza mensual y eso es lo que se está predicando ahorita, el análisis mensual. Desde el punto de vista estadístico, eso es ruido blanco. Claro. No, a la hora de evaluar y de medir, no es mensual. No, se están midiendo los primeros 58 meses de las últimas 3 Pero administraciones. mensual. Lo hacen mensual. La información. Se tiene que comparar igual, si no es un error estadístico. No, hay que hacer evolución. No, 30 mensual años. no, mensual no. Alonso, 30 años. Sí, no, Evalúa mensual lo 30 mueves como años se el te da la crecimiento gana. económico de este país. Evalúa 30 años la inflación. Evalúa una serie de tiempo que permita que lleguemos a análisis serio. No este que es inmediato, que es electorero al final. La intención de esto es ser serios en la evaluación, una evolución más compleja. 30 años de comportamiento de esas variables, yo pienso que nos llevarían a conclusiones O serias. sea, 17 años no son, porque esos son las cifras que se están comparando. Sí, pero son mensuales. No. Eso, No, pero no. se puede, de No, todos modos se puede no, comparar, no, porque porque se al está final- haciendo entre comparaciones similares. No, porque al final terminan diciendo punto 39, punto 50. No. Muy bien. No son Concluye, datos. concluye. Porque se convierten en datos Entonces, mediáticos. mucho cuidado. A lo que voy es que mucho cuidado con eso porque estadísticamente tiene sesgo. Eso es ruido blanco. Y algo que a mí me inquieta y tiene que ver con la editorial del día de hoy que hiciste, las instituciones. Hay 6 instituciones ahí que no tienen Acéfalas. líder. Así es, no tienen líder y eso es grave. Eso es muy serio. Son fiscales. A ver, a Y mí entonces, me preocupa, ¿sabes qué? El fiscal general de la Nación, un cargo tan importante que no haya más que un encargado y del entonces despacho. No, el Banco de México no, porque todavía tiene 14 días el gordo. El gordo es tuyo. Y yo concluyo diciendo, bueno, entonces, ¿quién está mandando al diablo las instituciones? Uy, es
sí calentó, cabrón. Sí calentó. Pues estuvo cuidando para cerrar fuerte. Muy bien, Agustín Uribe, PRD, conclusión. Gracias, Nino. No, realmente es preocupante lo que estaba comentando Cuauhtémoc. La síntesis que él hace demuestra la situación en la que se encuentra el Estado como nación. O sea, un Estado fallido, un Estado con falta de cabezas de instituciones importantes. Los números son fríos, ¿no? Y lo que nos ha demostrado la ciudadanía, y lo dijimos antes de las elecciones de junio de este año, es que la ciudadanía estaba hasta la madre ya de los políticos porque no habíamos sido funcionales. Ninguno. Y ahí está el cobro de factura, ¿no? En el caso del Estado de México, y seguramente nos van a hacer un cobro de factura en julio. ¿A favor de quién? Todavía no lo sabemos. Los que estamos dedicados a la cuestión política de los partidos, pues estamos haciendo esfuerzos de decirle a la ciudadanía hoy la idea, este es el proyecto de nación que se le está planteando, un proyecto de nación viable, un proyecto de nación en donde una serie de agrupaciones políticas, junto con ciudadanos, junto con asociaciones civiles, junto con empresarios, estamos haciendo una propuesta para llevar a la estabilidad al país y que no se siga hundiendo como se está hundiendo en feminicidios, en delincuencia, pero sobre todo, digo, los números que dice el maestro Alonso, sí están bien, están a todo dar, pero hay que preguntarle a la gente qué siente en sus bolsillos. Claro. Cuando se refleje en tu bolsillo. El problema son los bolsillos. No, pues sí, nada más que allá afuera, los números acá podemos decir que estamos bien a nivel nacional, pero allá afuera, en los bolsillos, no les alcanza para pagar la educación, maestro. Para servirle mejor a esas personas, necesitamos ver los datos. Por cierto, gas, luz, y el agua han subido en este sexenio, ¿no? Un porcentaje, digo, para no manejar números, han subido y siéntelo en la ciudadanía. Y la ciudadanía te lo cobró en el Estado de México y nos lo va a volver a cobrar en julio. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ya, se acabó. Llegaste tarde, Llegaste tarde. Eso ya lo habíamos tratado. Gracias. Eso ya lo habíamos tratado. No, sí le dije. No, soy priista completo. Mira, tengo aquí la S de... Que te agaches. Me estás tapando. Con tal de quitarme cámara, eres capaz de todo. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún.